De acuerdo con información del INEGI, la tasa promedio anual del crecimiento del PIB durante la primera mitad de la actual administración es del 2%. En el sexenio de 94 al 2000, esa tasa de crecimiento fue del 3.2%. En el periodo del 2000 al 2006, el crecimiento de la economía fue del 2.2% y del 2006 a 2012 del 2.1%, demostrándose nuestra afirmación de que el crecimiento de la economía presenta una tendencia muy clara a seguir disminuyendo. Deben de reconocer que desde el inicio de la administración de presidente Peña Nieto siempre les han fallado sus estimaciones económicas. Cuando el gobierno presenta un pronóstico, sabemos que se trata y que presentará otro muy diferente. Aunado al anterior, tenemos que este pírrico crecimiento no ha sido equilibrado entre los diferentes sectores y tampoco ha mejorado la situación económica ni social de las mayorías, presentándose una fuerte concentración del ingreso. Quiero referirme en esta oportunidad a un tema trascendental y que no es prioritario para esta administración, pero hoy en día resulta de vital importancia poner atención y me refiero al sector agroalimentario. En lo que va del actual sexenio, la agricultura presenta una tasa de crecimiento promedio anual de tan solo el 0.65% y ha representado en promedio únicamente el 1.93% del total del Producto Interno Bruto durante el mismo periodo. Señor secretario, México, de acuerdo a la FAO, ocupa el 14º productor de alimentos a nivel mundial. Pero es increíble que sigamos importando un promedio entre el 45% y el 50% de nuestras necesidades básicas alimentarias, y de lo que se ha tenido que gastar para comprar en ese alimento no es poco. Una pregunta, señor secretario, ¿cómo puede superarse el estancamiento estabilizador que sufrimos si no se da a la agricultura el lugar que debe jugar en nuestra economía para que sea capaz de inyectar dinamismo, ofrecer fuentes de empleo formales y productivas y para recuperar la autosuficiencia alimentaria? Si se continúa con la dinámica importadora y con el alza del dólar, se pagará mucho más y seguirá dejando desprotegidos a miles de trabajadores del campo. Aún con la reciente noticia de que Bayer compró Monsanto, se corre el riesgo de una reducción en el número de competidores que influirá irremediablemente en un mayor aumento de los costos de producción y acaparamiento del mercado. Señor secretario, si seguimos con el modelo económico actual, el futuro de millones de mexicanos quedará cancelado y subordinado a la pobreza. Esto es un asunto de estabilidad política y paz social. Por su respuesta, señor secretario. Gracias. Muchas gracias, diputado Serrano. Por favor, señor secretario. Diputado, muchas gracias. Y aprovecho para las cifras que usted comparte, son las cifras sexenales, y solo dejar claramente establecido que las que yo usé son en el mismo periodo comparado con los 14 primeros trimestres de cada sexenio. Solo para que no haya dudas, sus cifras son de todo un sexenio, las mías eran de los primeros 14 trimestres de cada sexenio. Sobre todo para que no vaya a haber ninguna interpretación equivocada. Contestando su pregunta, señor diputado, primero decirle que en este contexto lo que debemos de hacer es darnos cuenta que durante varios años, casi estas 2 décadas y media que han transcurrido, 2 décadas, 2 años, tuvimos una economía que estaba limitada en muchas de sus capacidades y sus potencialidades. Pedíamos a la economía que compitiera en un ambiente de apertura, cuando no liberalizábamos sus capacidades del sector energía, cuando no garantizábamos verdadera competencia en los mercados, generando concentraciones indebidas, dando rentas monopólicas que no eran correctas a sectores industriales concentrados. No teníamos un esquema correcto desde el punto de vista de mercados financieros que permitiera una mayor competencia en esos mercados. Y para mí, una de las partes más elementales en este proceso, que explica un crecimiento mediocre, es que no teníamos una economía que le estuviéramos dando las posibilidades de crecer a lo que debería de crecer. Yo creo que una parte importante que vamos a empezar a observar de las reformas que se han implementado es que se liberan capacidades y potencialidades que le dan mayor competitividad a la economía y a los actores que en ella participan. En el sector agroalimentario
Déjeme decirle, usted cita la parte agroindustrial. La parte agropecuaria ha sido una de las que más han crecido. De hecho, si usted analiza, si rompe los sectores en sus partes, el sector agroalimentario prácticamente estaba experimentando tasas de crecimiento cercanas al 5%. El agropecuario, no el agroindustrial. Pero déjeme decirle que dentro de esto, este año se alcanzó una de las cifras récord desde el punto de vista de capacidades de exportación. Se exportaron 26,000 millones de dólares en el sector agropecuario. Sin duda, la autosuficiencia en un país pues es un elemento que se tiene que ir buscando, y parte del trabajo que hace la Secretaría de Economía es cómo integrar las cadenas de valor. Le doy un ejemplo. Hoy en día el sector cervecero solo se satisface en un 40% de la cebada nacional. Nuestro objetivo es trabajar con la industria cervecera mexicana, que en los últimos 10 meses han hecho anuncios de 4 nuevas plantas cerveceras de tamaño mega, de 10,000 millones de dólares de inversión, para poder alentar a los productores mexicanos de cebada de ser los oferentes básicos y exclusivos de la cadena agroalimentaria del sector cerveza. Así con ese mismo objetivo estamos trabajando con diferentes cadenas conjuntamente con la Secretaría de Agricultura para seguir fortaleciendo el encadenamiento de valor sector por sector. ¿Cuál es el reto en su tema de preocupación de autosuficiencia? Sin duda el país ha generado capacidades excedentes con plataformas de exportación importantes en frutas, vegetales, en muchos productos en ese sentido, pero por otra parte nuestra demanda nacional no se satisface, como usted bien lo dice, al 100%. En el corto plazo, mientras la Secretaría de Agricultura empieza a fomentar esas capacidades, para la Secretaría de Economía es muy importante no impactar el precio de los bienes básicos y por lo tanto el balance fino entre la apertura a la importación y la suficiencia nacional. Pero nunca la hacemos sin la consulta y el diálogo con los sectores productivos, justamente para permitir que la producción nacional se coloque antes de establecer justamente los cupos necesarios para satisfacer la demanda nacional. Ahí dejaré mi comentario. Muchas gracias, secretario. Del Partido Verde Ecologista, la diputada Lorena Corona